la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios deshace todas esas fábulas y nos hace ver al hombre natural, afligido, angustiado y desesperado. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo la vida de David estaba pasando un momento tan difícil. Estaba pasando un momento tan difícil que no fue que David escogiera irse para el desierto. Nadie aquí escoge irse al desierto, amén. Amén. Cuando nosotros estamos en el desierto, muchas veces, pastor, es porque las circunstancias de la vida, nos hacen llegar hasta ese punto. Y cuando vamos a estudiar la vida de David, encontramos que se encuentra con los filisteos. Él va a su tierra original, y se encuentra y las puertas se le cerraron porque los filisteos no querían saber nada de Goliat. Entonces David tiene que salir e irse para la cueva de Adulán. Me encantan estos versos de la cueva de Adulán. Quiero decirle que muchas veces yo leí este pasaje y lo leía hasta que una vez el Señor tocó mi corazón. Y esta semana yo platicaba con el pastor y le decía, esta palabra el Señor me la ponía para ustedes. Yo no sé por qué, pero el Señor la pone para ustedes. Amén, amén. Así que recíbala en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando David estaba en ese momento de crisis, pero yo quiero contarle un poquito del contexto de la historia de David. David viene, que había hecho pacto con Jonatán porque Saúl lo quería perseguir y estaba en una tremenda crisis. Y entonces llega con Siquem al pueblo, con Amibelec, y le pide comida y se come los panes de la proposición y usted ya sabe la historia. Y entonces viene y le dice, ¿sabes qué? ¿No tienes algo que me des? Y aquel hombre le dice, solo tengo la espada de Goliat. David era el que había ganado la batalla con Goliat y lo había matado. Y él se lleva la espada y va a Gat, y ahí en Gat se encuentra con el rey Aquís, y ahí en Aquís, con el rey Aquís, sucede algo con David. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que llevamos a nuestro corazón. Y quiero que regresemos un poquito al capítulo 21, verso 12, y dice, y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco dentro de ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, porque aquel pueblo empezó a decir, no era este el que había matado a Goliat, no era este el que había matado a sus 10,000, y eso le dio miedo a a David, y fue lo que lo llevó a huir e irse a la cueva de Adulán. Ahora, nosotros podemos ver aquí a un David que había crecido un poco espiritualmente. Yo quiero que me entienda bien esta parte. Encontramos a David matando a Goliat muchos años antes. Y luego ahorita encontramos a un David en la cueva. ¿Pero qué está pasando? Si la palabra del Señor dice que la palabra nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Qué estaba pasando con David? Si David había ganado la batalla con Goliat, ¿por qué ahora se presenta como un loco? Se presenta con temor y aflicción de corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y ahí es donde quiero que tú entiendas bien la palabra. Lo que sucede en la vida cristiana es que por mucho que nosotros estemos en los caminos del Señor, van a venir momentos de aflicción. No quiere decir que el pastor, porque sea pastor, no va a tener que pasar momentos de aflicción. Él, al igual que ustedes, están en el mismo nivel. Amén. Y aquel hombre era un tremendo hombre que había matado a aquel gigante, que había matado osos, que había destruido cuánta cosa, pero hoy se encontraba en un momento de crisis. Y es que para el Señor no hay posición. Cuando Dios te quiere moldear, Dios te moldea. Dios te va a moldear y te va a llevar a procesos donde realmente vas a tener que entender que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y aquel hombre se encontraba en una crisis tremenda, una crisis que lo hizo hacerse pasar por loco. Usted se imagina a David haciéndose pasar por loco, pintando las paredes para que no lo agarraran, huyendo de Saúl. ¿Dónde estaba el poder de Dios? ¿Dónde estaba aquel hombre que confiaba que Dios era el que tenía su vida en sus manos? Y es que la parte humana está siempre presente.
Amén. Santo eres La Señor. parte humana está siempre presente. Y David, a pesar de que era un gran hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, seguía siendo humano. Santo eres Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre humano. Un hombre que sintió miedo. Un hombre que puso sus palabras en su corazón. Las palabras que decía el pueblo las llevó a su corazón. Y eso le permitió llegar a tener miedo. Aquel hombre que con su boca había dicho: ¿quién es este incircunciso que osa meterse con el ejército de Jehová? Era el que ahora, pastor, tenía miedo. Santo eres Señor. Yo no sé si estás comprendiendo el mensaje, mi hermano. Santo eres Señor. Pero aquel hombre que una vez se había puesto a pelear con un gran gigante y que con su boca decretó, confesó y afirmó que el que estaba con él era Jehová de los ejércitos, ahora temía a la persecución de Saúl y pone sus palabras en su corazón y tiene miedo de lo que le está pasando. Santo eres Señor. Porque no importa tu posición, tú sigues siendo humano. Amén. Tú sigues siendo tan imperfecto y tú sigues teniendo las mismas debilidades y tú sigues teniendo tus mismos conflictos internos porque sigues siendo humano. Y David no quiere decir que por ser un hombre conforme al corazón de Dios ya era perfecto. Dice la palabra del Señor que aquel hombre huyendo llegó a la cueva de Adulán. Y ya leímos quiénes estaban ahí. Yo me imagino a David pensando, David necesitaba valientes que le ayudaran a defenderse de Saúl. Y usted se imagina, yo no lo haría, yo no sé si usted lo haría, pero usted se imagina que le llegan 400 hombres afligidos, endeudados, enlutados y amargados de espíritu. Cuando tú estás pasando una situación como la que está pasando David, lo menos que quieres es juntarte con gente del mismo nivel emocional. ¿Verdad que sí? Porque uno no quiere, uno lo que quiere es que le den palabras de vida. Y viene y lo hace en jefe. ¿Usted está entendiendo la palabra? Amén. Aquel hombre estaba pasando crisis, él estaba con temor. Él se estaba haciendo loco y viene, se va a la cueva de Adulán y ahí le llegan 400 hombres peores que él. Santo eres Señor. Dios santo, yo si fuera David hubiera dicho, ¿saben qué? Váyanse, yo no quiero que ustedes estén a mi alrededor, yo necesito gente que me dé aliento, yo necesito gente que me diga, recuérdate lo que dijiste cuando tenías a Goliat enfrente, recuérdate que tú dijiste quién es este incircunciso que osa meterse con el ejército de Jehová y ahora tú me mandas 400 hombres peores, en una condición peor de como la que yo estoy. Santo eres Señor. Usted es grande y verdadero, Señor Jesús. Y aquellos hombres estaban tan frustrados de la vida, enlutados, amargados y endeudados. Santo eres Y lo hacen jefe de él. No querían nada de la vida. Aquellos hombres lo que menos querían era seguir adelante. Lo que menos querían era que tuvieran una mentalidad de futurista. Ellos no querían nada. Ellos también habían buscado una cueva para poder quizás menguar un poco sus problemas. Santo eres Señor. Y es que la cueva de Adulán, ¿sabe qué significa? Refugio. Santo eres Señor. La cueva de Adulán significa refugio. Santo eres Señor. Lo que ellos no sabían era que el hombre que ellos estaban haciendo su jefe era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Que estaba pasando un proceso, pero que eso no quería decir que estaba en derrota. Porque si tú estás en la cueva, no quiere decir que estás en derrota. Estás en proceso. Estás en proceso de crecimiento. Estás en proceso de fortalecimiento. Estás en proceso de ir a la gloria de Dios y conocer el poder de Dios. El hecho de estar en la cueva no quiere decir que tus sueños se acabaron. El hecho de estar en la cueva no quiere decir que tú ya acabó el Señor con tu vida. Si tú estás en la cueva, estás en proceso. Amén. Santo eres Señor Y Jesús. quiero decirte que estás en proceso de formación y muchas veces formación de carácter. Amén. Porque David lo conocían como el fuerte, aquel que tenía músculos, aquel joven. Aquí David ya tenía un poquito de años. Se le estaba